Entonces vuelvo a dar la palabra si hay alguna consulta, alguna pregunta, o si no, comenzamos, ¿no? Veamos, chicos, vamos a partir. Obviamente, eso vuelvo a retirar el ejercicio de la semana pasada, de la clase pasada, disculpen. Eh, Vamos al 78. Veamos, chicos, tenemos el siguiente problema. En este caso vamos a aplicar el concepto de conservación de la energía mecánica, en el cual tenemos una atracción de una feria, en el cual se deja caer de una altura de 20 metros, por lo cual de esta altura se deja caer una vagoneta, o en este caso un carrito podríamos llamarlo, con tres personas dentro, dejando una masa total de 400 kilogramos. ¿Ya? Entonces, entre la masa de las personas y más el carrito, o la vagoneta, como queramos llamarlo, es 400 kilogramos. De acá se puede desprender lo siguiente. Eh, el carrito va bajando y pasa por un rizo, o en este caso un círculo, de 10 metros de diámetro. O sea, baja, da una vuelta en círculo y después llega a los 10, después sigue avanzando hasta acá. ¿Ya? Cosa que no me interesa mucho acá. Lo que me interesa es analizar los puntos, el punto A, el punto B y el punto C. El punto A donde partimos, el punto B el punto más bajo del rizo y el punto D el punto más alto del rizo. Entonces el carrito va por el punto A al punto B, luego al punto C. ¿Ya? Esa D es de diámetro, por si acaso, no es un punto específico. Para ello, tenemos los siguientes datos importantes. Altura, 20 metros, el diámetro del rizo son 10 metros y la masa total 400 kilogramos. Y el dato más importante de todo, aunque no tiene con números, pero bien escrito, es que bajo esa condición, entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcular en el punto A toda la información importante con respecto a la energía. Por ejemplo, acá vamos a calcular la energía potencial y la energía potencial elástica, si es que existe, la energía cinética, si es que existe, y obviamente la energía mecánica. Primero, la energía potencial gravitatoria, que es la EP o EPG normalmente le colocamos. La energía potencial se define como la masa, la gravedad y la altura. Conocemos la masa, que son 400 kilogramos. Conocemos la altura, que son los 20. Y obviamente, y la G, que es 9.81. Multiplicamos 400 por 9.81 por 20 y nos da un resultado de 78.480 joules. O sea, la energía potencial que tiene el carrito en la parte superior, que es en el punto A, es de 78.480 joules. La energía cinética. La energía cinética que tiene el carrito es cero. ¿Por qué es cero? Porque se supone que como se dejó caer, cosa que subrayé, cuando alguien deja caer un objeto, esto parte con velocidad igual a cero. Entonces, si la velocidad es igual a cero, la energía cinética es igual a cero. Energía mecánica. La energía mecánica es la suma de la potencial más la cinética. Por lo tanto, al sumar la potencial más la cinética, me da un total de 78.480. Como el ejercicio no tiene roce, yo puedo aclarar, tener claro que en cualquier punto del movimiento de la trayectoria, la energía mecánica va a ser la misma. Entonces en el punto B va a ser 78.480, en el punto C también 78.480. ¿Ya? En cualquier punto que a mí se me ocurra, va a ocurrir eso. ¿Sí? Entonces en este caso yo le puse el punto B y el punto C, 78.480 de energía mecánica, sin siquiera calcularlo porque lo supuse ya por el hecho de que no existiese roce. Ahora analizo el punto B. Entonces en el punto B ya tengo la energía mecánica, puedo determinar la energía potencial gravitatoria y me percato que la energía potencial gravitatoria acaba de ser cero. ¿Por qué? Porque en el punto B, que estoy analizando, que es el punto más bajo, que está ahí, la altura corresponde a cero. O sea, la h vale cero. Ahí vale, h vale cero. Entonces, como la altura vale cero, la energía potencial vale cero.
Y luego me percato de otra cosa bastante más importante. Si la energía mecánica es 78.480 y la energía potencial vale cero, ¿cuánto valdría la energía cinética? Lo que falta a la energía potencial para que se convierta en energía mecánica. O sea, falta 78.480. O sea, energía mecánica 78.480, energía potencial vale cero, energía cinética vale 78.480. Debido a que al sumarlas ambas, el cero más 78.480 da 78.480. De aquí hice lo siguiente, dije, pucha, voy a calcular la velocidad para ver cuál es la velocidad que lleva este carrito cuando llega al punto B. Entonces dije, energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Voy a despejar la velocidad, apliqué raíz, dije. Entonces, al despejarlo me quedó una fórmula nueva, que la creé y la planteé ahí como energía cinética por 2 partido por la masa. O sea que si quiero obtener la velocidad conociendo la energía cinética, simplemente tengo que calcular energía cinética por 2 partido por la masa. Energía cinética, 78.480, lo multiplico por 2, lo divido por 400. Da un total de 19.81. O sea, el carrito pasa por el punto B a una velocidad de 19.81 metros por segundo. O sea, 70 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces esa es la velocidad que tiene el carrito. Luego, en el punto C. En el punto C, que es el punto más alto del rizo, donde da vuelta el movimiento, si esto, yo podría calcular una nueva energía potencial. ¿Por qué? Porque tengo una nueva altura. Ya no, la altura no es 0, sino es 10. Entonces digo, la altura vale 10, por lo tanto la energía potencial va a ser la masa, la gravedad y la altura. La masa 400, gravedad 9.81, la altura vale 10. Entonces, en el punto C, masa, gravedad, altura me da un total de 39.240 joules. ¿Ya? Pero yo tengo claro que la energía mecánica son 78.480 joules. Tengo claro que esa es la energía mecánica, 78.480. Pero la energía potencial es 39.240. Por lo cual, yo puedo suponer que la energía cinética es la energía mecánica si le resto la potencial. Porque si potencial más cinética me da mecánica, entonces a la mecánica le resto la potencial, me va a dar la energía cinética. Por lo cual al restarlo también me da 39.240. Eso quiere decir que si yo sumo los 39.240 más los 39.240 me da los 78.480 de energía total. Entonces ahí yo puedo determinar ya la energía cinética que hay en el punto C. Ya determiné la energía potencial, determiné la energía cinética y determiné la energía mecánica. Y también aquí me voy a dar el tiempo de calcular la velocidad, pues, con qué velocidad llega. Aplico la fórmula, que es energía cinética por 2 partido por la masa, todo eso en raíz. Al multiplicar, 39.240 por 2 partido por 400 y aplicar la raíz me da un total de 14 metros por segundo. Eso quiere decir que el carrito abajo estaba a 19 metros por segundo, casi 20 metros por segundo, pero al subir ahí llega a los 14. Su velocidad bajó debido a que su energía cinética bajó y esa energía no se perdió, simplemente se convirtió en potencial, pero la energía mecánica se conservó. Entonces, en este tipo de ejercicio va a ocurrir siempre este fenómeno. Si es que no existe rozamiento, la energía mecánica siempre va a ser la misma. Entonces yo tengo que tratar de ir jugando. Esta energía, por ejemplo, acá tengo los 78.000, entonces ahora son 40.000 de potencial más 30.000 de cinética, por decir un número. 20.000 de potencial más 50.000 de cinética. Entonces cuando lo sume, siempre me tiene que dar la misma solución en cualquier punto, siempre y cuando, vuelvo a repetir, no hay rozamiento. Terminen de copiarlo. Si hay preguntas, dudas, me las van realizando.
Veamos, chicos, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta mientras. Veamos, chicos, vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejercicio, pero un poco más complicado. Vamos a colocar el último eh, concepto, podríamos llamarlo, a este tipo de materia, que es la conservación de la energía, ¿cierto? Dijimos que se conserva la energía mecánica siempre y cuando no existe ese roce. Pero ¿qué pasa cuando hay roce? ¿Qué pasa con la energía? ¿Se perderá? Entonces, eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, ahí colocamos un ejercicio bastante extenso, pareciese. Hice un montón de cálculos, algunos que ni siquiera tenía que haberlos hecho, ¿ya? Para responder la pregunta, pero lo fui haciendo para ir explicando el problema. Ya solamente cuando uno tiene este tipo de ejercicio, uno se dedica a responder la pregunta. En este caso yo di una vuelta bien grande para llegar a la solución, para explicar la mayor cantidad de elementos que hay entre medio. Por ejemplo, dice, en la figura se ve un bloque de 10 kilogramos, el cual, vamos a borrar eso, esos números no van a ir. Se suelta desde el punto A eh, y la pista no ofrece resistencia. Eso quiere decir que no existe roce. Eh, excepto entre el lado B y C. Entre esos dos lados sí va a existir roce. Como existe roce, lamentablemente ahí se pierde energía. Mecánica me refiero. ¿Ya? Más allá que uno de los conceptos es que la energía no se crea ni se destruye, pero la energía se tiene que ir a otro lado. Entonces esa esta energía se va a otro lado, disculpe. Entonces, en esos 6 metros se va a perder energía. Luego el bloque se mueve hacia abajo por la pista, golpea un resorte de constante 2250 newton y lo comprime 0,3 metros, o sea 30 centímetros lo comprime, a partir de su posición de equilibrio, antes de quedar momentáneamente en reposo. Entonces, concretamente, en la teoría, en la vida real, lo que dice pasar esto baja, pasa por un espacio que en este caso hay roce, que podría ser una alfombra o puede ser cemento, eh, choca con el resorte, queda aplastado el resorte y esto dice volver a ir hacia arriba, tratar de volver a la posición original, porque el resorte, esa es la idea del resorte. El resorte no se queda quieto cuando lo aprietan. Pero en este caso, vamos a suponer solamente que me interesa de llegar del punto A al punto D. No me interesa que se devuelva, si se devuelve o no se devuelve, no me da lo mismo. Lo que me interesa es que llegue de A y comprima el resorte. Para eso, la pregunta, y única pregunta del ejercicio, era determinar el coeficiente de roce cinético entre la superficie y el bloque. Eso me preguntaba, nada más que eso. Pero vuelvo a repetirle, yo lo hice un poco más extenso por el hecho de que quería demostrar varios conceptos acá. Entonces, primero, me planteé en el punto A. En el punto A, yo dije lo siguiente. Como el objeto se soltó, no tiene velocidad. Entonces, como se soltó, no tiene velocidad, y como no tiene velocidad, no tiene energía cinética. Entonces 0 joules, velocidad 0. ¿Puede tener energía potencial gravitatoria? Sí, porque tiene masa, los 10 kilogramos, está la constante gravitatoria que es 9,81, pero también tiene una altura de 3 metros. Entonces yo digo 10 por 9,81, lo multiplico por 3, me da un total de 294,3 joules de energía. Tengo una energía potencial gravitatoria, tengo una energía cinética igual a 0, la sumo y eso me da un total de energía mecánica de 294 joules. O sea, en el punto A hay una energía completa de 294. Listo mi punto A. Voy a analizar el punto B, cosa que no me lo pedían, pero vuelvo a repetir, lo voy a analizar igual. Bien.
En el punto B yo me percato lo siguiente, me percato que como no hay roce entre A y B, porque el único espacio que hay roce es entre B y C, entre A y B, como no existe roce, la energía mecánica se va a conservar. O sea, si habían 294 arriba, van a haber 294 abajo en el punto B. También supongo que en el punto B la altura es igual a cero. O sea, ese, podríamos llamarlo objeto que está acá, no tiene altura y como no tiene altura no hay energía potencial gravitatoria. Por consiguiente, como no hay energía potencial en el punto B y la energía mecánica vale 294, yo supongo que la energía cinética vale 294,3. Porque recuerden que la mecánica es la suma de la cinética más la potencial. Entonces una vale 0 y conozco la solución. Obviamente me falta la energía cinética, 294,3 joules. De ahí voy a despejar para calcular la velocidad. Entonces dije la energía, le multiplico por 2, lo divido por 10, que en este caso es la masa. Y aplico raíz cuadrada. Y supuse que en este caso, en este ejercicio, me doy cuenta que la velocidad con que llegó en ese punto B es de 7,67 metros por segundo. Esa es la velocidad en ese punto. ¿Ya? Vuelvo a repetirle, simplemente voy calculando cosas para ir ayudando a hacer el ejercicio. Luego en el punto C, estaba tentado a hacer el punto C, pero paré en hacerlo por lo siguiente. Entre el B y el C hay roce, por lo tanto la energía mecánica no se va a conservar. Y como no se va a conservar, yo no sé cuánta energía se perdió hasta el momento. Solamente sé que hay un espacio ahí. No sé cuál es la energía que se perdió. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la energía que se perdió? Como no, entonces alguien va a decir, pero ¿puedo calcular la potencial? Sí, puedo calcular la potencial. Pero ¿puedo calcular la cinética? No, porque no conozco la mecánica, la energía mecánica, tampoco conozco la velocidad con que va el punto C, por lo cual es el gran problema de analizar el punto C. Que el punto C no lo puedo analizar debido a que, lamentablemente, en ese punto no hay suficientes datos para calcular la energía todavía, aún. ¿Ya? Aunque alguien podría decir, lo puedo calcular igual antes, con otros datos, con otra parte de la materia, sí. ¿Ya? Pero en este caso no lo quise calcular. Vuelvo a repetirle para explicarles bien por qué no lo analicé. Analicé el punto D. Dije, voy a saltarme al D mejor. No voy a hacer el C, voy a hacer el D. En el punto D no existe el roce. No existe roce. No hay roce. Porque solamente, vuelvo a repetirle, me dedica entre el B y el C. En el punto D está el resorte. Entonces yo digo, la energía potencial gravitatoria también es cero, porque la altura donde está el resorte también es cero. Por lo tanto, la energía cinética también es cero. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que la energía es en reposo. Está en reposo cuando aprieta el resorte. Como está en reposo, ¿qué quiere decir que está en reposo? Que la velocidad sea cero. Por lo tanto, la energía cinética también va a ser cero. Entonces alguien va a decir, pucha, ¿cómo voy a calcular la mecánica entonces si la potencial gravitatoria es cero y la cinética también es cero? Pero hay que recordar que la energía potencial también puede ser una potencial elástica. Y en este caso voy a calcular la potencial elástica del resorte. La energía potencial elástica del resorte se calcula como un medio por la constante elástica, disculpen, por delta X al cuadrado. O sea, un medio por los 2250 del resorte por los 0,3 metros que se estira, o en este caso se comprime, al cuadrado. Al hacer los cálculos me da un total de 101,25 joules. Y al sumar la energía potencial gravitatoria, la cinética y la potencial elástica, me da un total de 101,25, porque 0 más 0 más 101,25 da 101,25 joules. Eso quiere decir que la energía mecánica en el punto D es 101,25. Entonces, llego a esta conclusión. En el punto A llevaba 294 de energía, en el punto B llegué a 294 de energía, y en el punto D llegué a 101 de energía. ¿Qué me hace pensar en eso? Que la energía también en C también es 101. Por lo tanto, también me hace pensar que entre el B y el C, donde el único espacio que hay roce, se perdió energía mecánica. Desapareció esa energía mecánica. Entonces, 290, ¿cómo calculo cuánta energía se perdió? La energía con que partí, le resto la energía con la que quedé. 294 de energía, le resto los 101,
de energía y me indica que se perdió 193 joules de energéticos. Por lo tanto, ese 193 de energía, eso me va a ayudar a obtener el coeficiente de roce. Eso me va a ayudar a hacer eh, el elemento que me ayuda a determinar la energía perdida. Entonces, me di cuenta que se perdieron 193 de energía. Voy a estos momentos bien con el ejercicio y me percato algo. ¿Con qué más se relacionaba el Joules? ¿Con qué concepto se relacionaba el Joules? Aparte de energía cinética, potencial y aparte de energía mecánica y de energía en general. El Joules también es trabajo. Por lo tanto, yo voy a decir, esos 193,05 que se habían perdido, se perdieron por el trabajo de alguien. Alguien hizo ese trabajo, un trabajo para consumir esa energía. Y me pregunto, ¿quién habrá hecho ese trabajo? Obviamente, la fuerza de roce. La fuerza de roce hizo un trabajo para que esa energía se perdiera. Entonces yo digo, se perdieron 193,05 joules energéticos. Entonces W es igual a 193,05 joules, que es el trabajo que realiza la fuerza de roce. Hago la fórmula de trabajo. Trabajo es igual a FR por D. ¿Por qué FR? Fuerza de roce por D. Recuerden que la fórmula es fuerza por desplazamiento, pero puede ser cualquier fuerza. Puede ser el peso, la normal, cualquier fuerza ahí, anotándola en ese lugar. Yo lo anoté como fuerza de roce. Por lo cual, reemplacé. Trabajo 193 lo conozco. La fuerza de roce no la conozco. Pero sí conozco la distancia que se recorrieron. Se recorrió 6 metros. Y ese 6 metros que está multiplicando, ahora voy a dividir. Entonces 193,05 partido por 6 me da un total de 32,175. Eso quiere decir que la fuerza de roce que se aplicó en este movimiento es de 32,175 newton. Y acordándome de una fórmula de la unidad pasada, la fuerza de roce, ¿cómo se podía calcular? Como el coeficiente por la normal. Y ahí voy a sacar el coeficiente. Entonces alguien me dice, pero la normal no tiene fórmula. Pero ¿qué pasaba cuando la normal, en este caso, o el objeto, mejor dicho, para ser exacto, el objeto está horizontalmente? La normal iba a ser igual al peso. La normal siempre es igual al peso cuando el objeto está horizontal. Por lo cual, en vez de normal, podría escribirlo como peso. Y el peso es masa por gravedad. O sea, alguien diría, pucha, voy a despejar. El coeficiente de roce lo dejo solo. Y el coeficiente de roce va a ser igual a la fuerza de roce partido por el peso. O la fuerza de roce partido por la masa y la gravedad. Fuerza de roce, 32,175. La masa son 10 kilogramos, la gravedad 9,81. Al hacer la división, eso me da un total de 0,33. O sea que el, el coeficiente de roce que hay en estos espacios de 6 metros es de 0,33, ¿ya? Debido a que hace perder 193,05 joules de energía y la convierte en otra cosa. Cuando alguien habla de perder, como el concepto que estoy explicando, no quiere decir que esa energía se destruya, simplemente esa energía se convirtió en otra cosa. Se convirtió en luz, se convirtió en calor, se convirtió en corriente eléctrica, lo que sea, que se vaya yendo perdiendo la energía. Preguntas, chicos, con ese ejercicio. ¿Alguna duda que tengan ahí en algún número que esté malo o alguna fórmula que no les entiendan? Profe, ¿por qué la energía mecánica del punto A es igual a la energía mecánica del punto D? Porque ahí no existe roce. El único espacio que existió roce hay entre el B y el C. Entonces, mientras no exista, yo puedo decir que la energía mecánica siempre es la misma. Ya, entonces si un ejercicio no tiene roce, sería la energía mecánica la misma para todo el ejercicio. Claro, la misma para todos los ejercicios. Por ejemplo, Ya, gracias. en un sistema ideal, eh, si yo me lanzase en un tobogán, bueno, ¿cómo se llama en este caso? Refalín o algún elemento para lanzarme, cualquiera lo que sea. eh, si no existiese el roce, yo no pararía nunca. Entonces la energía mecánica siempre se va a conservar.
O en las montañas rusas, si yo me lanzara en un carrito con montañas rusas y no existiese el roce entre los fierros, tampoco pararía, po. Estaría toda mi vida ahí en la montaña rusa. A veces iría más rápido, a veces iría más lento por las subidas, las bajadas, pero no pararía nunca. Eso deben tener en cuenta. Siempre que no exista roce, la energía mecánica se conserva. Cuando existe roce, el roce saca la energía, le quita energía a la energía mecánica. Ya, profe, gracias. Ok, no hay problema. Copien, vean ahí si hay alguna pregunta que tengan antes de avanzar a otro problema. Ejercicio, que hasta el momento es el más extenso que hemos realizado. No sé si tienen alguna pregunta con la guía o sigo haciendo algún ejercicio y para ir explicando algunos conceptos de trabajo, de potencia. Entonces, veamos, vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejercicio que tiene lo siguiente. Cambiamos el ejercicio. Entonces tenemos un niño de 18 kilogramos partiendo del reposo, se lanza en un tobogán de agua, sin roce obviamente, alcanzando al final un recorrido de una rapidez de 4 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es el valor del trabajo realizado por la fuerza gravitacional si la altura del tobogán es 2 metros? Esa es la pregunta. ¿Cuál creen sería ustedes cuál sería el trabajo que realiza la fuerza gravitacional? Obviamente eh, para que este chico llegue a ese lugar. Entonces, una de las consideraciones que uno puede hacer es calculando la energía. Aquí vamos a calcular las energías todas, a pesar que eh, no lo requeramos, pero lo voy a calcular todas igual, ¿ya? Entonces, el niño se lanza en un punto alto, que lo voy a llamar un punto A, y llega a un punto B, que va a ser el punto más bajo del tobogán. La altura del tobogán son 2 metros, entonces en el punto A voy a suponer que la altura es de 2 metros, por lo tanto la energía potencial para mí va a ser la masa del chico, que es 18 por 9.81 multiplicado por 2. Entonces, al hacer el cálculo, 18 por 9.81 por 2, eso es 353,16 metros por segundo. En este caso, la energía cinética va a ser igual a 0 porque el chico se lanzó en reposo, partiendo del reposo. Entonces, 0 joules. Se puede determinar que aquí lo puse metros por segundo, era joules, ¿ya? Le estaba escribiendo otra cosa, quería calcular otra cosa, ¿ya? Ahí joules. Y obviamente acá, aquí van los metros por segundo, porque la velocidad es 0 metros por segundo. Ya debido a eso ocurre esa velocidad. Finalizamos con la energía mecánica. La energía mecánica en este caso es 353,16. Yo espero, como no existe roce, que en el punto B ocurra lo mismo, ¿eh? Que la energía mecánica sea 353,16. Voy a comprobarlo. La energía potencial, supongo que es 0, porque la altura es 0, supongo, por eso. La energía cinética
sería un medio de la masa del chico, que es 18, por la velocidad al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Entonces yo voy a multiplicar 18 por 4 al cuadrado y lo voy a multiplicar por 0.5. Y me da un total de 144. Joules. Entonces alguien va a decir, pucha, la energía mecánica acá ¿cuánto sería? Sería 144 joules. Pero en el ejercicio me indica que no tiene roce. Entonces, ¿cómo puedo explicar que iba a 353 y acá había 144 joules de diferencia? Partí con energía mecánica 153 y acá 144. ¿Cuál sería la explicación que alguien podría indicar? A pesar que no existe roce. ¿Por la inclinación? Ya, por la inclinación puede ser, ya. Entonces, pero esa energía, la que falta, porque hay como 200 joules que se perdieron ahí, ¿o no? Si yo veo la diferencia entre esos dos, hay una diferencia de 353,16 menos 144. 209,16. 209,16 joules que no hay, no sé dónde están. ¿Quién habrá hecho esa fuerza? ¿Quién habrá hecho ese trabajo? O esa energía. ¿Quién habrá producido esa energía? Y algo que me lo está preguntando por ahí. ¿De dónde saco esa diferencia? Porque tengo que sacarla de algún lado para que se equipare la energía mecánica, se mantenga la energía mecánica. Esos 209 es el trabajo que realiza el peso, obviamente. ¿Qué puedo yo llegar a pensar? Por ejemplo, alguien dice, pero si existe roce, debiese mantenerse la energía cinética, claro. Pero si supongamos que esto lo lanzó un tobogán de 2 metros y cayó en una piscina, obviamente quizás la altura real no eran 2 metros. Porque el chico cuando cae a la piscina, él no queda flotando, ¿no? El segundo, ¿no? Cuando alguien se lanza de un tobogán en una piscina, se lanza, llega a un lugar y se hunde. Entonces en ese caso, lo que ocurre acá es que esa diferencia energética la realiza obviamente la fuerza gravitacional para este ejercicio, porque nosotros preguntaban el trabajo. Entonces este es el trabajo que realizó la fuerza gravitacional para poder obviamente hacer ese elemento. Entonces ahí tenemos la solución al ejercicio. Todo esto debido a que el chico teníamos estas variables variables energéticas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el trabajo. Este es el trabajo que realizó la fuerza gravitacional. Ni siquiera fue necesario calcular el peso, nada de eso. Simplemente vi la diferencia. Y eso obviamente tendría que ser trabajo. Entonces siempre cuando hay algún delta de energía, una variación de energía, que exista roce o no exista roce, en el caso, lo ideal, yo los ejercicios que normalmente hago cuando hago con ejercicios sin roce, la energía se va a conservar, pero con este problema que venía de gente de INACAP, eh, esta energía, entre comillas, depende completamente de una de las fuerzas, y en este caso la fuerza gravitacional, que no genera roce. La fuerza gravitacional no tiene roce, pero es una fuerza que está presente. Alguien tiene que hacer ese trabajo para que se mantenga el equilibrio. Entonces, ahí tenemos el ejercicio.
Cópielo y vamos a hacer otro ejercicio más, ¿ya? Para este tipo de ejercicio, de este tipo de elementos. Hay uno que les quede más claro el concepto. Veamos, chicos, vamos a hacer otro ejercicio. El último ejercicio del día de hoy trata lo siguiente. Vamos a guardar acá este ejercicio. Vamos a olvidar 80. Similar al anterior. Tenemos que un bloque de 5 kilogramos, partiendo el reposo, empieza a descender sobre una superficie inclinada, con roce alcanzando un nivel del suelo a una rapidez de 12 metros por segundo. Si la altura de la que parte el bloque es de 10 metros, entonces ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza de roce durante el descenso? Entonces en este caso, yo quiero calcular, obviamente, cuál es la fuerza que generó este elemento en particular, ¿ya? Entonces, para eso, yo voy a volver a analizar dos puntos. Se supone que la energía mecánica debe conservarse. Si no se conserva, se perdió por algún otro elemento. En este caso, es la energía de fuerza de roce. Entonces, en el punto máximo, o la altura máxima, yo sé que la H equivale a 10 metros. Entonces, voy a llamarlo punto A en este caso. Se escribe en negro, en blanco. Me cambio el color. Ahí sí. Entonces, el punto A ocurre eso. Altura de 10 metros, velocidad igual a 0 metros por segundo. Tengo otro punto donde la altura vale 0 metros, pero la velocidad vale 12. Ya, esos son los datos importantes. Por lo cual, yo quisiera saber cuál es cuál. Entonces, primero calculo la energía potencial, masa, gravedad, altura. Masa 5 kilogramos, gravedad 9.81, altura no la conozco. Acá la energía potencial en el punto más bajo va a ser 0, porque la altura es 0. ¿Ya? La altura en este caso era 10, entonces la vamos a reemplazar por 10, ya la conocía. 5 por 9.81 por 10, 490,5 joules. Listo. Energía potencial. Energía cinética. Acá vale 0, porque la velocidad vale 0. Acá la energía cinética es igual a un medio de la masa, que en este caso son 5 kilogramos, multiplicado por la velocidad al cuadrado. Calculamos. 5 por 12 al cuadrado es 720, multiplicado por un medio, 360. Joules. Energía mecánica total, 4.905 joules. Energía mecánica total acá, 360 joules. ¿Cuál es la energía que se perdió? Habían 490, le restamos los 360, $130,5. Por lo tanto, yo puedo suponer acá que el trabajo realizado por la fuerza de roce fue de 130,5 joules, debido a que esa fue la energía que se perdió. Entonces el roce se consumió esa energía para este ejercicio.
Ahí tenemos un problema ya resuelto. Si tienen consultas, chicos, dudas, preguntas que tienen que hacer, me las van realizando. Si no, si queda claro, con eso estamos por el día de hoy. Lo importante, jóvenes, es que hagan la guía, vayan resolviendo las guías, la guía de ejercicios que está en la plataforma, guía 7. Eh, Cualquier duda que tengan, las vamos a ir resolviendo la próxima semana con respecto a la guía. Así que me interesa que ya empecemos a trabajar en la guía y empecemos a resolver los ejercicios que están ahí. Así que terminen de copiar nomás, chicos, y con eso vamos a quedar el día de hoy.